Bueno, como siempre, recordamos a los colegas que todas las charlas son grabadas y después difundidas a través de nuestro canal de YouTube de Penalistas Tucumán y de nuestro Facebook de Penalistas Tucumán. Muchas gracias, doctora Hansen. Buenas tardes, colegas, a todos. En esta oportunidad, Penalistas Tucumán, en el marco de las capacitaciones que continuamos realizando cada uno de nosotros, tenemos el honor de tener al doctor, en este caso, el doctor Rubén Chaya, juez de la provincia de Entre Ríos. El tema a tratar en el día de hoy, que nos va a disertar sobre el rol de la víctima y la querella en el proceso adversarial. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación nuevamente, gracias a la doctora Analía, al doctor José Luis que me han contactado, y bueno, espero que esta charla les sea de utilidad. Mi idea es trabajar o charlar con ustedes un poco el cambio que opera en el sistema acusatorio en función de la irrupción de la víctima dentro del proceso penal, la víctima sea como víctima o como creyente, y también lo que genera un código procesal penal como el de ustedes, que me he tomado el trabajo de analizar los artículos que me parece que le van a generar un mayor cambio, más allá de que después estoy abierto a charlar lo que les parezca. Les aclaro que el código de ustedes es un código bastante más moderno, si se quiere, en términos de ley, que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Tiene una regulación expresa mucho más precisa en algunos aspectos, lo que le va a evitar algunos conflictos de interpretación. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, las leyes muchas veces no son ni mejores ni peores, dependen tanto de los planteos como de las interpretaciones que hagan los jueces al aplicarla. Pero sí es una ley que tiene ribetes interesantes para analizar, y sobre todo para ustedes que recién arrancan con esta cuestión, se van a dar cuenta que hay muchos cambios que les va a generar. Así que si quieren, vamos a la primera filmina, a un contexto general de lo que es la irrupción de la víctima, y después al final vamos a trabajar con el Código Procesal Penal. Voy a mirar el horario, si no me voy. En primer lugar, me interesa aclarar dos cuestiones. En Argentina se trabaja mucho, se habla mucho del sistema acusatorio como sinónimo de adversarial. Para mí no es lo mismo hablar de un sistema acusatorio por oposición al inquisitivo o al mixto, que sería un inquisitivo atenuado, que el adversarial. Claramente el sistema acusatorio lo que tiene es una división de roles, donde las partes son las que proponen y un juez decide. Eso está claro y el adversarial también lo tiene. Ahora bien, los otros ítems que ustedes ven ahí, la asignación de cargas probatorias, es decir, quién tiene que probar la culpabilidad y quién puede quedarse en silencio sin que sea interpretado en su contra, o en algún caso asumir alguna carga probatoria si quiere una excusación, podría ser de un sistema acusatorio que ha importado últimamente aspectos del adversarial de Estados Unidos, como es la ley de juicio por jurados que se mencionaron en Entre Ríos y que empezamos a aplicar. Las salidas negociadas también es algo que se importó del sistema anglosajón, que no estaba previsto en los sistemas mixtos, y tampoco está vinculado con los acusatorios de primer grado, como puede ser una mediación, una conciliación, o la simplificación de procesos, en los casos de juicio abreviado, que están muy vinculados a lo que sucede en Estados Unidos o en el sistema anglosajón. Pero todo este sistema trabaja con el sistema de legalidad. Es decir, el sistema acusatorio aún mantiene el principio de legalidad con una oportunidad reglada. Esto me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. En cambio, el adversarial tiene como idea central resolver conflictos. Y para resolver conflictos se apela a la responsabilidad de las partes, a justicia reparativa, terapéutica. En muchos casos hay juzgados, digamos, que buscan estas cuestiones específicas o jueces específicos. El sistema adversarial tiene un desinterés absoluto por la víctima. Fíjense ustedes que en Estados Unidos no existe la figura del creyente,
y el único representante que tiene la víctima que ha sido dañada es el fiscal, es decir, el fiscal representa a todos, y la investigación es policial, es decir, los policías investigan y ven si tienen un caso, y ese caso se lleva luego al fiscal y el fiscal define si tiene un caso para juicio o no. Es decir, trabaja bajo otra óptica, pese a que nos empeñamos en llamarlos como sinónimos. Me parece que hay que distinguir esto porque tienen efectos enormes en el proceso. Y el sistema adversarial trabaja con la disponibilidad de la acción. Algo que me llamó la atención, el código de ustedes incorpora el principio de disponibilidad, aunque luego aplica ciertas reglas, pero habla directamente de disponibilidad, lo mismo que el Código Federal nuevo. El Código nuestro no tiene esa prerrogativa en manos de los fiscales, con lo cual se genera también cierta discusión, sobre todo cuando hay temas de conversión de acción. Las partes, hay un micrófono abierto ahí, fíjense, porque genera ruido. Las partes y no el juez tienen la responsabilidad de definir el asunto en disputa. Esto ténganlo en cuenta, el juez no tiene ninguna responsabilidad para definir el asunto, pero en los sistemas adversariales existe la posibilidad, por ejemplo, que el juez ante una sentencia del jurado que considere injusta o arbitraria puede anularla. Entonces, esto que se dice y se repite, que el juez no tiene nada que ver, y las partes, y que el juez no busca la justicia, sino asegurar el procedimiento, tampoco están así. Todo esto me lleva a sostener, y esto es una primera aproximación a lo que estoy investigando y escribiendo, que los sistemas no se aplican de modo puro nunca. Entonces, repito lo que dije al inicio, va a tener que ver qué tipo de planteos tienen, qué interpretación se hace, porque dependerá de cada caso y de la jurisprudencia que se vaya construyendo, por ejemplo, en la provincia de ustedes, lo mismo en nuestra o en el país, para ver y después testear a ver en qué sistema o a qué sistema estamos más parecidos trabajando. Pero básicamente esas serían las características que podríamos dar como aproximadas. Si quieres pasamos a la que sigue. Esto es una base que siempre recalco. Nuestro sistema constitucional impone el juicio previo, la igualdad, la legalidad, la defensa, la intimidad de los papeles privados y demás, hasta el juicio por jurado. En la nueva concepción de la Corte hace unos años decía lo contrario, ahora ha cambiado y pareciera que el juicio por jurado es, digamos, obligatorio aplicarlo, no como un derecho del imputado, sino como un derecho de la sociedad. Postura en la que se podrá compartir o no, pero el fallo Canales dice algo de esto. Y después hay otras garantías que son devenidas de la interpretación constitucional, plazo razonable, recursos y demás. El marco histórico, solamente para reseñarlo, se puede arrancar en Argentina o en el Río de la Plata como país luego Argentina, con el decreto de 1811, y ahí ya tenemos unas pautas interesantes que recordemos que fue Bernardino Rivadavia el que impulsó este decreto, que era, según dicen, amigo de Bentham, y trajo a nuestras tierras ciertas garantías individuales en ese decreto, que luego fue replicado, ampliado y demás, pero básicamente tiene ese punto de vista. La división de poderes es la otra, o sea, tenemos formulación constitucional de garantías y la división de poderes como una mega garantía. Siempre repito que la división de las funciones del poder no solamente nos dicen el Ejecutivo no debe hacer tareas del Legislativo o el Judicial del Ejecutivo. Es decir, no solamente impiden hacer una tarea, sino que prohíben el autocontrol. Y esto es uno de los problemas nucleares que tiene, a mi juicio, el Ministerio Público Fiscal, donde el autocontrol, en algunos casos, o el control queda dentro del Ministerio Público, lo cual habría que verle la formulación para que no suceda esto del autocontrol, o por lo menos de que tenga un control, aunque sea sistémico, bajo razones de política criminal, en algún punto. Continuemos. Bien, los axiomas de garantismo penal podemos definirlos claramente en estas 10 postulaciones, que son el núcleo de lo que hablábamos recién. No hay pena sin crimen, no hay crimen sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin injuria o sin daño, no hay injuria sin una acción,
No hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio, no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin prueba, y no hay prueba sin defensa. Las fórmulas fundamentales del proceso, esto que ha definido la Corte desde antaño, básicamente estaría en estos 10 puntos. Continuamos. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, llevado a la práctica: acusación, precisa, clara y objetiva; defensa, seria, efectiva, le agregamos últimamente; que no haya prueba ilícita; y que la sentencia sea motivada en lo que las partes plantean, que destruya el estado de inocencia y construya la culpabilidad. Pasemos a la que sigue. Entonces, esto es un resumen de uno de los artículos que está en el blog, que les repito, pueden acceder con mi nombre. Está el blog con un montón de artículos que pueden tratar estos temas más en extenso de lo que tengo en estos minutos, pero esto es lo que he desarrollado todo este tiempo. El poder punitivo se ha limitado con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo que hoy nos parece una barbaridad fue una limitación a la venganza absoluta, es decir, bueno, si te cortan un brazo, podés cortar un brazo; si te matan una vaca, podés matar una vaca. Le íbamos poniendo límite, el poder punitivo, la gente poniéndole límite. Para no condenar sin certeza, se echó mano al indubio pro reo. Es decir, la culpabilidad se construye y la inocencia la tengo, para hacerlo más claro. Para evitar penas sin delitos se establecieron las figuras típicas, no hay pena sin ley. Para evitar el sufrimiento se trató de hacer penas más humanas e incluso ejecuciones más humanas. Recordemos que Guillotin era un médico que creó la guillotina, después muere guillotinado, pero la guillotina como un procedimiento más, digamos, igualitario, para que puedan morir pobres y ricos de la misma manera, porque recuerden que en esa época el que tenía dinero pagaba al verdugo, las hachas eran más afiladas o tenían más calidad, y quizás con un solo golpe podía ser alguien ejecutado, decían sin sufrimiento. En cambio, el que no tenía dinero, por ahí se le traía un verdugo inexperto y lo hacía padecer enorme sufrimiento. Es decir, cuento esto como vean cómo ha evolucionado el derecho. Incluso lo que hoy nos parece atroz, hace unos años parecía un método más justo, más igualitario y más sencillo, pero hay que contextualizar. Por eso a veces trasladamos cuestiones, o lo que hoy hacemos dentro de unos años será seguramente una atrocidad, como nos parece hoy tomarle una declaración a un menor de edad en una sala de audiencia, repleta de gente o ante preguntas de adultos. Para impedir errores se prohibió irreparable, se prohibió la pena de muerte. Para no instrumentalizar al sujeto se eligió la culpabilidad como límite de la sanción. Para eludir a los procedimientos ilegales se creó un sistema de exclusiones. Para acelerar los tiempos se fijaron plazos. Para evitar arbitrariedad se decretó la necesidad de fundar las resoluciones, y para controlar las resoluciones se estatutó un sistema recursivo. Esto es un pequeño límite de cómo viene desarrollándose el proceso penal, para que podamos abordar lo que sigue. Sí, pasamos. Ahora, a la par de esto, vemos que la víctima del proceso, la víctima que irrumpe en el proceso y que pide su lugar, también ha evolucionado junto con las garantías, y junto con las garantías que reclamaba el sujeto imputado como único sujeto atendible en el proceso. Ustedes van a ver en su código y en su manera de trabajar que hoy ya no es el único sujeto atendible, al menos hasta que tengan una ley de juicio por jurado que va a volver las cosas en algún punto para atrás, y también va a generar alguna controversia seguramente. La víctima como sujeto con capacidad de venganza, la primer víctima; la víctima excluido, el proveedor de información, es decir, aquel víctima testigo; la víctima como sujeto merecedor del trato digno, lo que le fuimos diciendo, bueno, te vamos a informar, te vamos a mantener al tanto, se te va a cuidar o proteger de determinadas cuestiones; la víctima como sujeto capaz de reparar el daño, esos códigos que establecían la posibilidad de intervenir como actor civil; la víctima como contracara al imputado, es la pregunta que me hago, y cuando ustedes apliquen el código, ustedes van a tener que pensar o repensar o formatearse o discutir estas cosas. Y la víctima según la calidad y cantidad de protección.
Vemos que hay víctimas también que son víctimas difusas, víctimas familiares de víctimas. La Corte Interamericana ha establecido las víctimas que son familiares o la comunidad de víctimas. Es decir, hay diversos tipos de víctimas, incluso hay víctimas del proceso. Aquella víctima que es revictimizada por un trámite judicial o que no tiene una respuesta. Pasemos a la que sigue. Entonces, la irrupción de la víctima genera necesariamente una devaluación del llamado garantismo, aquellos axiomas que veíamos recién, y me pregunto nuevamente si el proceso penal viene, o el sistema penal viene a limitar el poder punitivo estatal, o ahora con la irrupción de la víctima viene a ampliar el poder punitivo estatal. Porque ahora el proceso penal pareciera que debe buscar la seguridad colectiva o comunitaria, más que la protección de algunos bienes o garantías procesales. Es decir, más que proteger o limitar al imputado del Leviatán, esta figura de Hobbes, pareciera que ahora el proceso penal tiene que dar cierta seguridad o controlar cierta actividad, incluso proteger a los que no son víctimas directas o que puedan llegar a reclamar protección. Es decir, esto se ve no solamente en el proceso, se ve en la expansión de los bienes jurídicos, la protección de riesgos futuros, y por supuesto en la enorme cantidad de pactos internacionales que Argentina ha suscrito y que le generan el compromiso de actuar en favor de las víctimas. Pasemos al que sigue. Esta tensión estructural la pueden ver en los cambios que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso en sus fallos. Hay una etapa inicial que se trataba de asegurar el acceso a la justicia, a la jurisdicción, digamos. Después se habla de tutela judicial efectiva como una respuesta idónea, responsable, una investigación responsable. A obtener una respuesta eficaz, oportuna o favorable, me pregunto, en función de esos fallos que están citados allí en la filmina, que no voy a repetir para no aburrirlos, pero pueden ver esto y otros más, que repito en los artículos que he desarrollado. Y lo que también vamos viendo es que esta protección, dice la Corte y dice los diversos tratados, es para todas las personas, lo cual ya no pareciera que es solamente el imputado el objeto de protección del proceso, sino también todas las personas, lo cual aplicaría también para la víctima. Y la Constitución, en el artículo 18, ya desde hace años decía, es inviolable la defensa en juicio de la persona y los derechos. Nosotros siempre hemos interpretado, la Argentina digo, ha interpretado ese de la persona como si fuera el acusado. A mí me queda la duda que sea en este contexto de interpretación y en esta enorme cantidad de espacio que ha ganado la víctima dentro del proceso, que sea solamente la defensa en juicio del imputado. Por lo menos no se ve que los fallos trasunten por ese lugar. Podemos pasar a la que sigue. Entonces, me he permitido hacer una suerte de gráfico para que se vea la tensión entre la víctima y el imputado dentro del proceso. Van a ver que antes el imputado tenía derecho a ser oído, y esto es un derecho constitucional reconocido, pero hoy la víctima puede reclamar la tutela judicial efectiva. Miren el artículo 25 de la Convención Americana. El derecho al doble conforme, y a la víctima se le estableció la posibilidad de la doble instancia o de recurrir las sentencias, tal como lo tienen ustedes regulados, creo que en el artículo 377 del Código Procesal Penal. La defensa en juicio, también la tiene la víctima al poder querellar o ir a juicio, incluso a convertir la acción. A presenciar el juicio, estar presente el imputado en el juicio, tiene la contracara que ahora la víctima puede decir o solicitar la exclusión del imputado dentro del juicio porque se siente intimidada para declarar, por ejemplo, y eso está habilitado tanto acá como en Estados Unidos en diversos fallos. A contar con un defensor técnico, ustedes lo tienen regulado por la Ley Nacional de Víctimas, a tener un asesor jurídico, a confrontar la prueba, a no revictimizar, como límite a la confrontación, a la igualdad de arma y a la equiparación procesal que requiere para el querellante equiparado al fiscal y la víctima detrás. La libertad del proceso que reclama para el imputado, hoy por hoy las víctimas pueden reclamar
a través del fiscal o de la querella, pueden reclamar medidas de protección que generan la privación de la libertad del imputado. Y esto se ve en diversos fallos. La libertad en el proceso, la presunción de inocencia versus la presunción de culpabilidad, incluso en las etapas de investigación de los delitos de violaciones de derechos humanos a personas vulnerables, víctimas vulnerables, la Corte Interamericana pareciera cambiar o invertir en la etapa de investigación lo que es la presunción de inocencia y establecer una presunción de culpabilidad para que la investigación sea ágil, eficaz, oportuna y demás. Incluso la Corte Interamericana, en diversos fallos, no es motivo de esta charla, pero lo podemos hablar, habla de la inversión de la carga de la prueba cuando habla de los estados por la omisión de investigar y de investigar eficazmente los delitos de aquellas personas vulnerables que han sido víctimas en situación de garantía del Estado. Supónganse las personas que han sido secuestradas o torturadas en lugares de detención o en lugares que estaban bajo la protección del ejército. La protección del imputado versus la protección de la víctima. Esta es la redacción de la atención que les hablaba al inicio. Podemos seguir. Esta es la noción también se traslada a la noción de proceso equitativo, para que tengan una idea. He citado en los próximos fallos, que no voy a ir se los voy a dar rápidos, pero van a tener acceso a la filmina, incluso está grabado. Y en el blog hay un artículo específico sobre proceso equitativo y el rol de la víctima. Van a ver que la víctima puede reclamar el derecho a un juicio justo. En diversos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso a oponerse a ser interrogada o a limitar el derecho a confrontación, como vamos a ver, y se han establecido ciertos mecanismos de contrabalanceo para esa limitación, en donde se le dice, bueno, no tiene el derecho a controlar la testimonial, pero usted tiene derecho a contradecir dando su versión distinta o a confrontar a partir de otros elementos de prueba. Es decir, se ha ampliado el concepto de control e impugnación de la producción de prueba por la posibilidad de confrontación o contradicción, aún sea desde el punto de vista argumental. Es decir, la idea del juicio justo, proceso equitativo, lo que sería nuestro debido proceso, se ha ampliado y ha incorporado en muchísimos casos a la víctima. Sigamos adelante. La forma que se ha limitado el proceso de contradicción, el principio de contradicción, perdón, de la prueba, y en especial cuando hay una víctima en juego, lo pueden ver en esos fallos que son ahí de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, esa oportunidad suficiente para contrarrestar el testimonio de quien me acusa se ha visto degradada en muchas ocasiones o limitada a partir de la protección que se le otorga a la víctima, sobre todo a las víctimas, repito, especialmente vulnerables. Seguimos. Esto me ha llevado en muchas ocasiones a plantearme si no ha llegado el tiempo de plantearse si no hay una suerte de bilateralidad en el proceso, es decir, donde los principios aplicables a los imputados hoy, como vimos en la filmina anterior, tienen un contrario, un versus en la víctima. Ahí van a ver los fallos que les dejo, algunas de estas cuestiones planteadas. Sigamos así, vamos al Código de Tucumán. Entonces, se le ha puesto, como dije hoy, límites al derecho a interrogar, y cabe preguntarse si hoy es absoluto, y van a ver que hay una enorme cantidad de excepciones que le ponen un cierto límite o un balanceo al derecho a interrogar y termina siendo relativo, sobre todo en donde se permite un juicio de proporcionalidad para evaluar si la información es de calidad o para evaluar la situación de la víctima y si está en condiciones o no de declarar, y con ello permitir incluso el ingreso de sus declaraciones previas al juicio, con lo cual no hay posibilidad de confrontarla en juicio. Esto es para otra charla, pero tienen en mi
blog un artículo que se llama Uso de declaraciones previas y otro del proceso equitativo, pueden verlo, está desarrollado con un montón de fallos del Tribunal Europeo y de Estados Unidos también. Sigamos. Y esto es parte de lo mismo, es donde los tribunales europeos o la Corte Interamericana ha limitado el derecho a confrontación con las víctimas o los testigos y ha establecido ciertas pautas de trabajo. Ahora sí, a ver si es el último, vamos al... Estos son más casos, que se los dejo si les interesa, pueden consultarlos. El Código Procesal de Tucumán, y acá tengo un poquito más de tiempo, así que me quiero detener en algunos puntos salientes. El código de ustedes dice claramente que las garantías son para las personas sometidas a proceso. Y el artículo 8 dice que va a haber un recurso para el condenado. Pero cuando nos adentramos al código, vemos que también tiene regulada una enorme cantidad de derechos y garantías y de limitaciones de actuación para los jueces o fiscales en manos de las víctimas o de las víctimas querellantes. Yo no hago juicio de valor si está bien o está mal que apliquen esta ley o es el fruto del consenso de la legislatura de su provincia y no me interesa ni sería capaz de criticar o cuestionar la ley en sí ni esa idea de legislación. Hago un análisis de los problemas que en la forma que venían trabajando ustedes que pueden llegar a tener. Y si quieren charlamos sobre eso. No digo problemas, sino los temas que se van a plantear. En el artículo 11 establece la protección integral de la víctima, el trato digno, la tutela efectiva, la disposición, toda disposición referente a los intereses que me llamó la atención, toda disposición referente a la víctima se interpretará de modo que convenga a sus intereses y beneficie de su efectiva intervención en el proceso. Fíjense que con este artículo pareciera que ante la duda sobre cómo interpretar una norma que colisiona entre víctima e imputado debe estarse a favor de la víctima. Al menos eso es lo que dice la ley. Y luego en el artículo 82-86 le da la facultad de promover medidas cautelares y solicitar al fiscal la protección de la víctima. En el 12 habla de la participación ciudadana, con lo cual deja planteada la idea de que va a haber juicio por jurado. Bueno, todas estas cosas en relación a la víctima, si van a tener juicio por jurado, van a tener que reverlas porque el juicio por jurado es un proceso que limita muchísimo a la víctima y especialmente los recursos de la víctima, donde los elimina. No hay recurso ni fiscal ni de la víctima ante condena en el juicio por jurado, con lo cual sucede lo mismo que sucede en muchas de las legislaciones argentinas. Vamos por todo, vamos por jurados, vamos por todos los derechos para la víctima, vamos por sistema adversarial completo. Bueno, empieza a crujir alguna estructura en algún lugar, porque no son todos los temas compatibles ni coherentes entre sí. Y nos pasa a nosotros, les pasa a ustedes, les va a pasar a todos, porque por ahí los institutos están pensados para un sistema. Cuando nosotros los incorporamos, los importamos y con toda la buena intención los queremos aplicar, nos van a generar algunos problemas de si queremos ser coherentes. Ahora, si un día decimos una cosa y otro día otra, no hay problema, apliquemos todo. La solución de conflicto, fíjense que dice que los tribunales y el Ministerio Público Fiscal tienen que estar para resolver el conflicto. El código de ustedes es clarito, donde la finalidad de toda la investigación es resolver el conflicto. Se aleja un poco de la idea de buscar la verdad, que es una idea más continental, europea, y se establece la solución del conflicto. Con lo cual, pareciera más que los argumentos y la persuasión van a tener más peso que la prueba siempre y cuando tiendan a resolver un conflicto. Esto nos llevaría a hablar horas de lo que es la argumentación, los planos de justificación, los planos de investigación, que son dos planos distintos, y qué es la carga de la prueba y qué es la persuasión, por otro lado. Pero no es el motivo de esta charla, pero bueno, pareciera que en la solución del conflicto, descubrir qué pasó, establecer los medios para descubrirlo y cómo valorarlo, no es tan importante. Entonces,
se ha optado por la solución que mejor se adecúa al restablecimiento de la armonía de la paz social entre los protagonistas del conflicto. Nada mejor que esta definición para ver cómo el control social, la paz social y los fines que no son limitar el poder punitivo estatal, ingresan al proceso. Ingresan a todos los procesos modernos en todo el país. Incluso yo he escrito hace mucho, ya cuando escribí el libro de la prueba del proceso penal, que la búsqueda de la verdad había dejado de ser el fin único del proceso y empecé a hablar del tema del conflicto, casi en soledad. Hoy todos hablan del conflicto, así que me siento bien. Pero para mí la solución del conflicto, la búsqueda de la solución del conflicto tiene que tener ciertas reglas, ciertas pautas, porque si quitamos el principio de legalidad que está establecido para que la ley se aplique por igual a todas las personas, tenemos que darle a las personas en la aplicación de la ley algún mecanismo que les diga, miren, se está aplicando de manera igualitaria, porque si no, vamos a ojo de buen cubero, a vos te corresponden 5 años, a vos probation, a vos condena condicional ante un mismo hecho. Ustedes tienen un mecanismo ahí que me gustó en parte, para solucionar este tema. Pasemos al que sigue. El artículo 27 habla de la disponibilidad de la acción. Esto es lo que le dije que es novedoso en el contexto de los códigos procesales del país. O sea, hay ya varios que lo tienen, pero para nosotros los entrerrianos es novedoso porque nosotros no tenemos regulada la disponibilidad de la acción penal. Tenemos regulada los principios de oportunidad reglados. Pero la palabra disponibilidad es muy fuerte por el contenido, porque no es lo mismo que el fiscal pueda, digamos, otorgar una probation, pueda mandar un caso a mediación, que pueda disponer total o parcialmente de la persecución, incluso total o parcialmente en función de las personas que están sometidas a proceso. Limitarla en función de los hechos o de las personas. Eso es una novedad que puede estar muy buena, pero también puede generar problemas porque ustedes defensores pueden decir, ¿por qué a mí sí, por qué a mí no? Porque colabora, porque no colabora, y ahí entramos en una suerte de temas que no digo que estén mal, sino que van para un tránsito que es nuevo. Entonces, dice que el fiscal y el juez tienen que apreciar la conveniencia en la aplicación del caso concreto de pautas objetivas de política de persecución criminal de acuerdo a la ley orgánica. Esto está bárbaro. Si lo cumplen está bárbaro porque cuando no hay pautas objetivas se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Y pasa lo que sucede en esto. Cuando nosotros buceamos a ver por qué se instaura el principio de legalidad, una de las mayores fundamentaciones es esa idea de Kant de que aunque el último ser humano perezca, la ley se tiene que aplicar porque la ley es aplicación igualitaria y demás, eso de que si estoy en una isla y soy el último ser humano y estoy condenado a muerte, aunque la raza humana perezca, hay que aplicar la pena de muerte porque así estaba regulado esa frase o esa historia o la narrativa en función de Kant, del imperativo legal, hace que el principio de legalidad sea un igualador. Bueno, todos estamos de acuerdo que era hipócrita, imposible mantenerlo porque no se investigaban todos los casos, ni siquiera todos los casos iguales y demás. Pero había cierto nivel de equiparación en la ley. Cuando quitamos eso y ponemos la disponibilidad en los fiscales, y los fiscales no tienen controles ciudadanos como la elección, o no tienen controles ciudadanos como rendir cuentas anualmente de cuántos casos se archivaron, cuántos se llevaron a juicio, cómo fueron las condenas, cuánto se gastó en cada caso, o no tienen cómo rendir cuentas sobre un plan de política criminal. Cualquier ciudadano podría decir, a mí me están aplicando la ley en perjuicio de lo que se le aplicaron a otro. Y eso me parece que el código usted lo trabaja un poco mejor que lo que está ausente de regulación en el resto de los códigos. Entonces, dice cuándo va a proceder la disponibilidad de la acción y da una serie de pautas, lo cual pareciera que es una disponibilidad reglada, haciendo una nueva conformación de un instituto que en realidad sería oportunidad arreglada, pero dice disponibilidad. Con lo cual habría posibilidad de aplicarla a los delitos de menor significación, la conciliación,
excluye violencia de género, funcionarios públicos, un poco lo que sucede en todo el país. Incluso le da la posibilidad a la víctima de decirle al fiscal, mire, usted no siga, no continúe porque no quiero que esto pase. Y lo que va a suceder en muchos de estos casos es que cuando él lo haga, hay que ver la reacción que va a tener la gente, supóngase que sea un caso de conmoción, como una violación, como un secuestro, o una privación de libertad y demás, que después la víctima no quiera seguir. Y ustedes vieron lo que ha sucedido meses atrás en casos donde la víctima le pide al fiscal y la sociedad sale a criticar a la justicia porque hacen un acuerdo muy bajo o porque no sigue con la acción penal. Estos temas también son muy difíciles de digerir en una sociedad que no está acostumbrada a que las víctimas o las partes tengan autonomía de la voluntad dentro del proceso, sino que quieren un juez paternalista que diga lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es lo que la sociedad les dice que hay que hacer. Los requisitos de admisibilidad, bueno, ahí los tienen, un poco para no charlarlos a todos, pero este es el punto remanente de control que me gustó del código de ustedes, que dicen que el imputado puede solicitar ante el fiscal la aplicación del criterio de oportunidad fundado en que se ha aplicado en otros casos análogos. Y el fiscal lo resuelve sin recurso alguno. En Estados Unidos se trabaja mucho con el concepto de persecución, o cuando en dos casos similares uno se sigue y otro no, la persona puede reclamar en cierta forma eso. Me gusta esta regulación, me hubiese gustado que sea que habilite en algún punto la intervención de un juez también para ver si no hay un quiebre al principio de igualdad. Pero es una regulación interesante. Pasemos al que sigue. La constitución de la querella, esto ustedes lo tienen más claro que yo, porque lo deben haber visto, pero tienen en el 88 la conversión de la acción pública privada, ¿no? Es cuando el fiscal se baja de la acción y le dice a la querella, bueno, si querés seguí vos, aplicando algún criterio de oportunidad, salvo que la víctima diga, no, yo no quiero seguir, y ahí se puede bajar del todo, o cuando solicite el sobreseimiento el fiscal y la querella quiera seguir. Esto está regulado también, nosotros lo tenemos en Entre Ríos, no tan regulado, pero lo tenemos, y son pocas las posibilidades en donde la víctima ha asumido ese rol, sobre todo lo ha hecho en delitos económicos, en delitos donde hay fraudes en estafas de empresas y demás, ha pasado, y algún que otro accidente de tránsito. No hay una gran cantidad como pensábamos que iba a haber de conversiones de acción. Pero ustedes tienen algo que puede ser que lo haga esto, que es esta idea de del patrocinio para las víctimas, que puede llegar a generar un aumento en este tipo de situaciones. La constitución del querellante que la resuelva el fiscal me pareció novedoso, y si la rechaza la resuelve un juez. Nosotros la constitución es jurisdiccional, la resuelve un juez, porque el fiscal no deja de ser una parte. Por eso me pareció que sea el fiscal el que le diga a la defensa, a la querella poder ser parte. Bueno, es una atribución novedosa en el contexto de las regulaciones. Tiene la figura del querellante de los delitos contra la integridad sexual. Esto seguramente va a generar una gran cantidad de actividad en todos los niveles. La acusación única en varios querellantes, bueno, esto está previsto en la mayoría de los códigos, donde si hay muchos querellantes se los unifica y se les pide que unifiquen también la calificación legal y los hechos para que tengan una sola estrategia ante la defensa. Y el desistimiento que lo resuelve un juez está perfectamente regulado, debe ser así, aunque ustedes tienen la constitución resuelta por el fiscal. La protección y solución de conflictos, bueno, otra vez en el 96, en el 141, se deja clara la idea de que el fundamento de la investigación es arribar a la solución de conflictos. Sigamos, creo que es la última. Entonces, algunas pinceladas de lo que veo del código, no veo el último pedacito de la filmina, pero
es que el fiscal tiene el deber de investigar y solucionar el conflicto. Los derechos de la víctima, trato digno, no cosificar y informada, el artículo 83. También tiene derecho a obtener una solución del conflicto. Esto es importante porque por ahí antes se creía que el que tenía el derecho a tener un trato justo, digno y las reglas del debido proceso era el imputado. Bueno, todos estos artículos muestran que esto cambió. A ser escuchado antes de cualquier decisión que implique la extinción de la acción y demás. O sea que ante la petición del imputado la última palabra pareciera que la va a tener la víctima. El derecho a requerir asistencia letrada, lo que hablábamos recién, perdón, a que sus derechos se ejerciten por la Asociación de Protección de Derechos Humanos e Intereses Difusos y Colectivos. Fíjense esto que hablaba al principio, la irrupción de víctimas con derechos difusos, colectivos y demás, lo que va a generar también cierta actividad o mucha actividad, depende del tipo de caso, y sobre todo para quienes sean abogados defensores y demás, porque hay determinadas organizaciones que tienen un peso específico fuera del proceso y que también eso termina generando un ambiente sobre el tema que se está discutiendo. La protección de parte del Ministerio Público Fiscal de las víctimas, sus garantías y demás, y me llamó la atención que tenga el fiscal la posibilidad de promover medidas cautelares para facilitar la reproducción del daño. Esto ya es un tema de base netamente civil, no sé cómo lo van a manejar, si dentro del proceso penal, pero también es un tema bastante significativo sobre esta idea de protección que se le intenta dar, en donde ya me parece que a esta altura lo de la protección del imputado, sus garantías y sus derechos, no sé si está en primer plano. La desestimación, cuando no constituye un delito, que vaya a una revisión judicial, me parece que es un tema muy acertado, y cuando es un archivo del control jerárquico del Ministerio Público Fiscal, como es en nuestra provincia, pero tengan en cuenta que el Ministerio Público Fiscal termina en manos de otro fiscal definiendo el archivo, con lo cual no hay posibilidad de un control externo. Los criterios de oportunidad se puede oponer y pedir la revisión judicial. Se puede oponer también al sobreseimiento, pedir la revisión y el control. Y también lo que dice el 257 es que puede hacer una acusación alternativa, al igual que el fiscal, y presentar un requerimiento propio. Aunque si perjudica, dice el 261, el juez debería unificar. Esto es un tema complejo, vi que tienen la posibilidad de presentar al fiscal una acusación principal y una alternativa, y la querella tendría la misma posibilidad, con lo cual podría haber 4 calificaciones sobre un mismo hecho, lo que es un tema novedoso, la verdad es novedoso. Vamos a ver cómo les resulta esta idea de que si perjudica a la defensa, siempre la defensa le va a perjudicar y debería pedir la unificación, porque es mucho más sencillo litigar contra un solo supuesto que contra 4. Y bueno, después está el tema de los hechos y la calificación jurídica, que son las que las partes dicen es el límite que va a tener el juez al sentenciar. No veo el último renglón, así que podemos pasar a la que sigue, que creo que terminó. Bueno, esto es un poco la idea de lo que quería charlar con ustedes, analizar con ustedes la evolución que ha tenido, y no quiero pasarme del límite de tiempo, pero ustedes verán que ya el imputado no es la única persona a la cual están destinadas las garantías del proceso, sino que más bien la víctima tiene en muchísimos aspectos enorme cantidad de facultades, de resortes para ir a tocar, lo que va a generar una actividad muy distinta a la que están acostumbrados, y seguramente una serie de conflictos que van a tener que ir resolviéndolos y fijando posturas. En nuestra provincia hay muchos precedentes, por ejemplo, en tema de juicio abreviado, donde la querella se ha opuesto y se ha dicho quién es el destinatario del proceso, o quién tiene derecho a un juicio, si el imputado o la víctima. Incluso las víctimas han reclamado el derecho a un juicio, no el imputado. Bueno, todas estas cuestiones hay que volverlas a barajar, a discutir. Les puedo pasar, si les interesa, después una gran cantidad de fallos sobre la materia en que me ha tocado trabajar en este tema y otros colegas, así que lo pueden ver.
Esto es un poco lo que les quería decir, y desde ya pasamos a la que sigue, que es el final. Ahí les dejo los lugares donde pueden ver los artículos que les hablé al inicio, donde hay fallos y demás, y quedo a disposición si quieren charlar del tema. Y espero que les haya gustado y estar a la altura de lo que me había pedido Analía y demás. Buenísimo, doctor. A los colegas que quisieran hacer alguna pregunta, les pido que por favor habiliten su audio. Doctor, muchísimas gracias, excelente, la verdad aprendí un montón. Tuve la oportunidad del viernes pasado de ser querellante con el sistema adversarial acá en la provincia de Tucumán. Y a mala suerte mía, o sea, me lo dieron al legajo 5 minutos cuando ya había comenzado la audiencia. Tuve que pedir un tiempo porque no tuve oportunidad. Todavía no es considerada la víctima realmente como debería ser y como está plasmado y como lo que acaba de decir usted. ¿Cómo deberíamos actuar los abogados para hacer valer el derecho de las víctimas y garantizar esos derechos que están siendo vulnerados en este momento todavía en nuestra provincia? En el caso concreto que usted me plantea, lo que corresponde es pedir la suspensión de la audiencia, el aplazamiento, hasta tener contacto con las cuestiones, pero me parece que es más de fondo. No sé si se había constituido mucho tiempo antes, por ahí me dice, no, me notificaron un minuto antes y empezaba la audiencia, bueno, ahí estamos en un problema. Pero si usted se había constituido y tuvieron unos días sin acceso a las actuaciones, van a tener que ir cambiándolo, eso es un proceso. Acá en Entre Ríos lo que se hace, no digo que esté bien porque yo no colonizo a nadie, ni vendo cursos, ni nada. Lo que hablo es la experiencia. Lo que nosotros hicimos de entrada es que, si bien la investigación es privada para terceros, es pública para las partes. Entonces, lo que hace el fiscal cuando hace medidas de prueba, en general, comunica vía mail o WhatsApp a las partes, querella o defensa, y los resultados también lo envía vía mail. Entonces no hay un expediente electrónico y todas esas cuestiones que tienen otras provincias, que está bueno. Nosotros estamos en un nivel precario de actividad en ese sentido, pero sí se comparte la información simultáneamente que el fiscal la tiene, la comparte. Es decir, no hay un ocultamiento de información, ni para la defensa ni para la querella. Es más, no es el caso pero recuerden que si vamos a aplicar sistemas acusatorios de tinte adversarial, el fallo Brady de la Corte Suprema de Estados Unidos establece claramente la posibilidad de acceder a las pruebas de la Fiscalía, y el fallo William contra Florida también dice que la defensa debe exponer la teoría y la hipótesis cuando es una defensa afirmativa. Es decir, cuando va a exponer una legítima defensa, una inimputabilidad, que es un poco la charla que di el otro día que estuvo José Luis y demás en la Universidad del Este, que se la recomiendo, está en el blog si le interesa, sobre carga dinámica de la prueba en el proceso penal. Perfecto, acá le hago desde el chat, perdón, no sé si alguien quiere preguntar, pero quería pasar una pregunta en el chat. La doctora Frías pregunta, ¿cómo exigir el desarchivo de una causa que arbitrariamente archivaron estando en proceso y aportes de pruebas fundamentales? Mi caso es homicidio culposo. Lo solicité y me lo rechazaron. Claro, ustedes tienen ahí la posibilidad del archivo que lo pueden recurrir ante el fiscal. Por eso dije, hasta el fiscal tienen la posibilidad de recurrir, hasta el fiscal coordinador, sería el fiscal de distrito, no sé cómo se llama el de ustedes, pero es el fiscal de cámara, de antes, nosotros lo trabajamos así, la posibilidad de recurrir a un archivo. La forma más fácil cuando le dicen que no dentro del Ministerio Público Fiscal es presentar nuevas evidencias. Y a partir, porque el archivo no causa estado, es provisorio, es tan provisorio que ante nuevas evidencias puede generarse el desarchivo. Entonces, ustedes tienen esa posibilidad incluso de recurrirlo ante la decisión del fiscal. Lo hablé al principio, el problema que tenemos es el autocontrol. Si el fiscal es controlado por otro fiscal y no podemos salir de esa endogamia, también es un problema. Por eso me parece bien la regulación que ustedes tienen con la desestimación. Que la desestimación, en cierta forma, causaría un estado, porque si yo le digo a ustedes, este hecho no es típico, es atípico, por más que me traigan 2 testimonios más, y yo le estoy diciendo no hay delito,
por más que me traigan 15 testimonios, no hay delito, con eso causaría estado, cierro definitivamente, y ustedes lo tienen como la posibilidad de concurrir ante un juez a abrirlo. En cambio, el archivo, por lo que estamos recién, es ante el fiscal. Pero, como es provisorio, con la nueva aporte de evidencias debería poder pedir el desarchivo en cualquier momento. Lo que se hace muchas veces es aportar unos testimonios nuevos, aportar alguna pericia, aportar algo de peso y reclamar el desarchivo. Y más cuando son casos donde está en juego la investigación sobre la vida de una persona. Acá pasa a veces con las malas praxis médicas o con los homicidios culposos también. Si me permiten, por favor, una pregunta. Sí, doctor Santochi, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Agradecerle al doctor Chaya el tiempo y los conocimientos que nos transmite. Me quedé con una frase, no sé si la entendí mal, pido mil disculpas en ese caso, que nuestro código de procedimiento está imbuido de la idea de solución del conflicto, cueste lo que cueste. Es decir, la pregunta mía es lo siguiente, si es así, ¿no sería peligroso ahondar en este sistema porque vamos a llegar a soluciones no jurídicas y sí soluciones prácticas? Los jueces van a aplicar conceptos sociales, van a resolver el conflicto, no desde el punto de vista jurídico, pero una vez nos quedamos sin ley. Va a ser un código de solución del conflicto. Muchas gracias, doctor. Sí, yo no dije cueste lo que cueste, lo que digo es que el código de ustedes dice eso, fíjense el artículo 141, creo que los puse ahí en los artículos, lo dice eso. La mayoría de los códigos nuevos que se están haciendo en el país tienen, el objeto de la investigación es establecer si hay un caso y ponen dentro de las prioridades la solución del conflicto. Creo que el derecho penal tiene cierta idea de paz social, solución del conflicto como núcleo del derecho penal. Lo que usted plantea es, bueno, para solucionar el conflicto dejamos de lado la ley. Bueno, precisamente hay regulaciones que dirían que no, que hay que aplicar la ley y solucionar el conflicto. Lo que sucede es que el sistema de control social establecido en los sistemas adversariales, que es el sistema anglosajón básicamente, el sistema de Estados Unidos, prevé un montón de salidas y de medidas sustitutivas al proceso penal. Incluso ellos no ven a la justicia penal como la única encargada de solucionar los conflictos. Yo comparto la idea de que si vamos a poner en la justicia solucionar los conflictos, no tratarlos y tratar de encauzarlos y tratar de redefinirlos, porque en definitiva la justicia redefine un conflicto, porque a donde murió una persona no la vamos a traer al mundo nuevamente. Deberíamos tener ciertas pautas de trabajo, ciertas pautas regladas, y si vamos a tercerizar ciertas actividades, es decir, si yo le voy a decir a alguien, mire, haga un tratamiento para su adicción porque usted no puede conducir en esta forma, haga un tratamiento, tenemos que tener los medios, porque si no es mucho voluntarismo. Si no terminamos ocupándonos de un montón de problemas para los que no tenemos respuesta. Yo en un libro que se llama El proceso acusatorio, que es un libro verde, no sé dónde lo tengo, pero debe estar por acá, escribí hace mucho tiempo, en el 2007, 2010, no sé, 2008, por ahí en Delta, utilicé esta frase: nosotros pedimos que nos den los conflictos, pero cuando nos dan los conflictos muchas veces no sabemos qué hacer. Y lo cito al Guasón, cuando la película de Batman, el Guasón le dice, Batman le dice al Guasón, cuando secuestran a alguien y tiene un rescate enorme, de un montón de dinero, y le dice, ¿y vos para qué querés toda esta plata? Y dice, no sé, yo soy como los perros que torean los autos, si el auto para no sé qué hacer. Bueno, a veces el proceso penal pide que le den los conflictos, cuando nos dan los conflictos, si no tenemos los medios no vamos a saber qué hacer. Sí, doctor. Sí. Doctor, mi nombre es Gustavo Gómez. Yo soy fiscal en la Cámara Federal de Tucumán. ¿Cómo le va? Yo creo que la aparición el impulso que se le está dando a la víctima tiene mucho que ver con el reclamo de impunidad que tiene la sociedad y que en algún caso en Estados Unidos se resuelve o se ha resuelto en función de la elección del fiscal o de la ratificación del mandato tanto de los magistrados fiscales o de los jueces. Pero aquí no tenemos ese contrabalanceo, si tú quieres, y por lo tanto
el rol de la víctima se encuentra tal vez bastante exagerado en los sistemas que usted acaba de mencionar. La pregunta en este caso es, ¿cómo identificar la víctima con el rol de querellante cuando el que se presenta, o cuando la propia ley le acepta, como en el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, le permite ser no gubernamental, tenga o no personería jurídica, que se presente invocando la violación de hechos, de tipos penales afectados por los delitos de lesa humanidad o derechos humanos? Y como contrapartida de esto, también uno nota que se ha empezado a aceptar el rol de querellantes, y me pregunto si son víctimas, a organizaciones no gubernamentales que, por ejemplo, tienen que ver con algo que es mi predilección, que es mi materia de estudio, que son los crímenes ambientales o los hechos de corrupción. La pregunta del millón es, ¿hasta dónde extendemos los fiscales, o hasta dónde permitimos los fiscales y los magistrados el rol de querellantes sin que necesariamente sean directamente víctimas de los hechos que se investigan? Sí, le entiendo a lo que apunta. La verdad que no preparé para esta charla el Código Federal, lo he trabajado en algunas cosas, hice un artículo de etapa intermedia y demás. Pero lo que usted dice tiene que ver con lo que hablábamos al principio. La definición de víctima ha cambiado enormemente en los sistemas nuestros, y hemos ampliado el concepto de víctima, tal es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce a los familiares de víctimas como víctimas. Cuando usted ve los fallos, la Corte amplió y esta idea de víctima difusa o víctima de intereses colectivos nos da la idea de que digamos, la víctima dejó de ser la persona damnificada directamente por el hecho. Y evidentemente hemos abierto un panorama enorme que después hay que procesarlo dentro de un proceso penal o de una investigación penal, lo cual es sumamente complejo, sumamente complejo. Por eso digo, y más complejo aún cuando esa víctima tiene una enorme cantidad de facultades y un potencial también enorme de obstaculizar algunas salidas, algunas medidas o algunas decisiones, digamos, obstaculizarlas, de oponerse o de recurrirlas. Por eso los norteamericanos, como usted dice, no creo que sea solamente porque los fiscales sean electos que no tengan el querellante. Ellos no tienen querellante porque desconocen a la víctima en el proceso y la víctima es un insumo. Tal es así que el Ministerio Fiscal tampoco tiene recurso ante la absolución. Solamente tiene el recurso del condenado. Aunque después por cualquier evidencia o por cualquier error de procedimiento los vuelven a juzgar. Pero sí, de todos modos, para afuera dicen que no tienen recurso. Tal es así que el fallo BPR contra Nicaragua, que esto es anecdótico, el recurso es de la víctima y no del imputado, por una absolución ante la Corte Interamericana. Con lo cual, nosotros tenemos cierta dificultad para aplicar algunos conceptos, o la claridad que teníamos hace un tiempo se ha puesto en crisis porque han aparecido nuevos actores, nuevos intereses, nuevos intereses que el Estado pretende proteger. El tema que yo me preguntaría, y esto no tengo una opinión de lo que usted me pregunta en términos tan claros, es si debería ser el proceso penal el ámbito adecuado para restaurar o proteger ciertos intereses o derechos que podrían estar perfectamente en manos de otras entidades gubernamentales o no gubernamentales. Porque nosotros le aplicamos el proceso penal a todo lo que no podemos solucionar en otras áreas. ¿Será porque es lo más barato? ¿Será porque lo tenemos? No sé. A veces a mí me gustaría, y también soy de una ciudad donde se ha luchado mucho por el tema ambiental, como es Gualeguaychú, con la pastera enfrente. A mí me gustaría que las soluciones ambientales no pasen por el proceso, que la sociedad tenga mecanismos distintos para que el proceso sea lo último de lo último de lo último. Pero bueno, a veces las víctimas o las personas o el Estado o las organizaciones no tienen más alternativa que ir al proceso. No sé si le respondí porque no es lo que usted me pregunta es una opinión en términos, digamos, no tanto jurídicos, sino lo entendí como algo personal y la verdad que comparto lo que usted dice en el punto de que
hemos ampliado la gama, bueno, a ver qué tipo de respuesta podemos dar, porque el profesor tiene respuesta limitada. Sí, yo entiendo lo que usted dice. En realidad era más bien la búsqueda de un concepto más técnico en torno a lo que puede ser una víctima difusa, como señala usted. Ahora, a mí me trae esto a otro problema, que lo tenemos en sede federal y en el Código Nuevo de sede federal, y es que la representación jurídica de la víctima del marco del proceso, si quiere ser querellante incluso, está en manos de los defensores oficiales. Claro, eso es un problema. Eso es un problema. En nuestro código actual y en el próximo, que tenemos que se está aplicando en Salta y Jujuy, el rol de la víctima, el defensor de la víctima, es el defensor oficial. Es un despropósito. Me parece una esquizofrenia. Sí, eso es un despropósito. Yo no lo quiero aburrir, pero en el tomo 1 del libro, no, el tomo 3, en este tomo, no porque haga chivo, pero en este tomo desarrollé todos los conceptos de víctima y víctima vulnerable, y todo con fallos de la Corte Interamericana y demás, para no aburrirlos, pero no me referí tanto a lo técnico por eso, porque para mí nosotros aceptamos todo, ampliamos todo, metemos todo en el código, y después prendemos la lavarropa y sale lo que sale. A veces me parece que tendríamos que tener cierta coherencia. A mí que un defensor sea el querellante me provoca malestar. Es como que coloquemos a los fiscales de defensores públicos cuando no está el defensor, porque se fue o está enfermo. Yo aplazaría la indagatoria, pero no se lo daría a un fiscal que lo defienda. No sé, me parece. No, coincido con usted. Es lo que nosotros acá le llamamos esa esquizofrenia de tipo institucional que tiene la defensa pública. Pero bueno... Pero falta más discusión, doctor, falta más discusión de estas cosas, muchas opiniones, que por ahí son opiniones de café, o opiniones sin rigurosidad científica o técnica, sin estadística. Entonces, bueno, lo hacemos así, y le damos a este que el que menos trabajo tiene, o el que más tiempo tiene, y no es así. Me parece que si las cosas hay que hacerlas con los recursos que se necesitan, y si no, no asumamos el tema, porque después defraudamos la expectativa de la gente. No, coincido totalmente, Gracias, doctor. No, por favor, un gusto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Si no, yo tengo una por pregunta. Favor, me quedó a las audiencias. A ver. Doctor Santochi. Sí, me quedó una cosita, aprovechando lo del fiscal federal, entrando un poquito en el plano personal del doctor Chaya, porque siguiendo ese mismo hilo, una pregunta más que todo personal, lo escuché decir, y claro, la población no tiene un control por ahí sobre la actuación de un fiscal, porque, bueno, cuando uno dice control, uno hace referencia siempre a la elección popular. Entonces, me gustaría saber su pregunta sobre la posibilidad de elección popular de los jueces o de los ministerios públicos, ¿no? Si tiene alguna opinión formada sobre eso. Gracias. Yo no me parece que el control popular tenga que ser por medio de elecciones. Yo creo que el sistema judicial tiene que defender tanto las mayorías como las minorías. Y el sistema electivo, pero esta es mi opinión, el sistema electivo de los magistrados, de los funcionarios y demás, podría generar que sea un sistema judicial de mayorías. Y precisamente las mayorías son las que menos necesitan a veces protección judicial, en términos de que la protección judicial muchas veces es para las minorías. Piensen en la historia de la humanidad, donde las minorías han sido excluidas o vulneradas o masacradas por las mayorías. Y el sistema judicial precisamente es una garantía de la igualdad de todos, sea mayoría o minoría. Pero cuando yo hablo de control, hablo de otro tipo de control. Los fiscales podrían ser perfectamente controlados, o el Ministerio Público Fiscal podría ser perfectamente controlado si se establece un plan de política criminal anual, donde el procurador va a la legislatura o va al canal de televisión X o va a donde sea, pero estadísticamente muestra cuál es su proyecto de trabajo, qué hizo el año anterior, cuántos crímenes se procesaron, cuántos se archivaron, cuántos se elevaron a juicio, cuánto se gastó en tiempo para conciliación, mediación, qué resultados se obtuvieron, cómo se trabajó con, qué sé yo, con los delitos de abigeato, supongamos que sea nuestra provincia que tiene muchas veces reclamos de abigeato, o de, supónganse, estafas a los abuelos, que hoy está de moda, o virtuales. Es decir, yo creo que la rendición de cuentas puede ser a partir de la gestión,
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a rendir cuentas por gestiones. Me parece que perfectamente se puede rendir cuentas desde ese punto de vista, y se puede hacer un control sobre eso. Y se puede controlar si vos tenés un fiscal que lleva 100 legajos y lo lleva bien y va 30 veces a juicio al año, y tenés otro que tiene los 400 legajos atrasados y genera que la sociedad se enoje. Debería también haber mecanismos internos de control que digan, bueno, estas son las pautas de trabajo y esto se va a trabajar así. Y va a haber probation para estos casos y todos estos delitos no. No sé, yo hablo de ese control que perfectamente lo puede hacer, supongamos, la sociedad, incluso las causas más complejas, las causas de corrupción, podrían establecer los códigos procesales un artículo que diga, las causas de corrupción van a requerir del Ministerio Público Fiscal una publicación mensual sobre su estado, o una publicación semestral de su estado, o lo que sea. Entonces la gente la sigue y no tiene que ir al medio de televisión que tiene la mejor información por tener algún contacto en los pasillos de tribunales para hacer un comentario de lo que cree que va a pasar, que la gente confunde por ahí condena con procesamiento, confunde prisión preventiva con condena. Entonces me parece que transparentar algunas cosas nos harían amigar con la sociedad, con la gente. Y bueno, y lo mismo sucede con los abogados, esto de poner las pruebas a disposición, de hacer un juicio justo, equitativo, a partir de que se conozcan las evidencias, también es parte de eso. Perfecto. Gracias, doctor. Perfecto. Doctor, yo más que nada tengo, como les decía, hablamos al inicio, cuál es el rol que le cabe a la víctima o al querellante en una audiencia de formalización de cargo y de medida de coerción. Sabemos que el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, es el que formaliza, en primer lugar, da apertura a la investigación y formaliza los cargos siempre en la misma audiencia cuando hay un privado de libertad. En este caso, ellos hacen una formalización de cargo. ¿El querellante puede hacer una distinta en la misma audiencia? Yo no lo vi regulado de esa manera en el código de ustedes, no lo vi así. Yo lo vi como que puede hacer la acusación aparte cuando es la parte final, en lo que sería la audiencia de control de acusación. O supongamos que sea una conversión de acción pública en privada. Pero en principio, si el fiscal es el que hizo la apertura de causa, el fiscal es el que define cuál es el hecho que va a investigar. Sí, en la prisión preventiva, en la medida de coerción, la opinión de la querella tiene que ser recabada si está constituida. Eso sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Quieren ir a ver el partido? No, yo le iba a comentar, doctor, con respecto a la medida de coerción, sí es cierto. O sea, en la audiencia tuve oportunidad de hacer hincapié como querellante, a pesar que fue un legajo que lo viví rapidísimo, tuve oportunidad de hacer hincapié y pedir la medida de coerción como corresponde y demostrar la peligrosidad en este caso, y el juez accedió a darle la medida de coerción solicitada en este caso por la querella, que era la que representaba. Sí, sí. Fue, la verdad, o sea, fue escuchado directamente el querellante. Bien. Perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta, doctores, ¿No hay más preguntas? lo vamos a tener que despedir al doctor Chaya. En la futura charla seguramente ya lo expropiamos, doctor. Bueno. Estamos. Bueno, muchas gracias por el tiempo de ustedes también y por escucharme. Y les repito que en el blog ahí tienen varios artículos, creo que muchos ya lo vieron. Y también esa charla que el otro día estuvo linda, que José Luis estuvo, por lo que me dijo, la vio, sobre las cargas dinámicas de la prueba que se dio para la UDE. También está el link ahí si lo quieren ver. Y bueno, les repito nuevamente, les agradezco el tiempo, les agradezco que me hayan invitado. Y como siempre estaré a disposición. Creo que en noviembre, como les dije al inicio, cuando estábamos charlando fuera de audio, tengo otra charla para compartir con ustedes allí en Tucumán, así que volveré a estar por la provincia, aunque sea de esta manera. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor, y a todos los que Excelente. Adiós, hasta luego.